Tengan buenos días. Este día vamos a dar inicio a la clase de nutrición en enfermedades cardiovasculares. Como toda clase tiene sus objetivos y acá ustedes los están viendo. Identificar factores de riesgo relacionados al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, describir la terapia médica nutricional para enfermedad cardiovascular e hipertensión arterial, describir alimentos apropiados para prevenir o manejar la enfermedad cardiovascular. Como una introducción, vamos a hablar sobre las enfermedades cardiovasculares, que son un conjunto de trastornos interrelacionados que afectan al corazón y también a los vasos sanguíneos. Dentro de ellas, un ejemplo muy importante es el infarto al miocardio, que ocurre cuando una o más arterias coronarias se bloquean, provocando daño en el tejido del corazón. Estas enfermedades que vamos a ver siguen siendo la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres en los Estados Unidos. En El Salvador también se dan casos de muerte y de hecho todas las causas de muerte, las primeras son las enfermedades cardiovasculares. Después siguen los cáncer, el ictus, y por eso es muy fundamental entenderlas, prevenirlas y tratarlas a tiempo. Ahora vamos a hablar sobre las principales enfermedades. Una de las principales enfermedades que vamos a tocar este día son prácticamente la ateroesclerosis y enfermedad coronaria cardíaca. En esta parte vamos a centrarnos en la ateroesclerosis, su relación con la enfermedad cardíaca. La ateroesclerosis es un proceso clave dentro de las enfermedades cardiovasculares, ya que afectan directamente a las arterias coronarias que irrigan al corazón, pudiendo comprometer el flujo sanguíneo y la oxigenación del tejido cardíaco. Luego tenemos estas generalidades de la aterogénesis, que es el proceso por el cual se desarrolla la ateroesclerosis. Se trata de una respuesta crónica inflamatoria localizada en la pared de las arterias a lo largo del tiempo y se van formando placas de grasa y células inflamatorias que generan lesiones, y estas placas pueden crecer progresivamente y en fases avanzadas pueden romperse o desgarrarse, liberando sustancias inflamatorias que pueden desencadenar eventos agudos como el infarto al miocardio. Luego tenemos acá lo que es la etiología. La ateroesclerosis es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene múltiples causas y múltiples factores de riesgo. Entre los más importantes se encuentra el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión arterial y los niveles elevados de colesterol LDL. También influyen factores como la predisposición genética, la edad, la diabetes, la inactividad física y el estrés, por supuesto. Todos estos factores que yo les acabo de mencionar constituyen al daño del endotelio vascular, favoreciendo la formación y progresión de las placas ateroscleróticas. En esta diapositiva vemos cómo se desarrolla prácticamente la aterosclerosis. Todo inicia prácticamente acá, en el endotelio, lo que permite prácticamente la entrada de lo que es de los lípidos y va a desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Ok? Esa respuesta prácticamente inflamatoria se forma lo que es la placa aterosclerótica con núcleos prácticamente de grasa, ¿vea? Y una capa fibrosa. Las placas pueden ser estables, ¿vea? Pueden ser también prácticamente
capas delgadas con probabilidad de que estas mismas placas, vea, se puedan romper. Cuando una placa de estas se rompe, se forma lo que es un trombo. Ese trombo lo que va a ocasionar es una obstrucción prácticamente en una arteria y causa lo que es en un paciente que puede presentar un infarto. Luego tenemos acá, que esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo vimos en bioquímica, las lipoproteínas, vea. Tenemos aquí que las principales lipoproteínas como las VLDL, que estas prácticamente transportan lo que son triglicéridos desde el hígado. Las LDL, que son conocidas como colesterol malo, llevan colesterol a los tejidos y aumento y se asocian a aterosclerosis. Tenemos las HDL, que es conocido como el colesterol bueno, ayuda a eliminar el exceso de colesterol llevándolo al hígado, por lo que tiene un efecto prácticamente protector. Luego tenemos acá lo que es lo del colesterol y triglicéridos. El colesterol total incluye prácticamente el colesterol de todas prácticamente las lipoproteínas. ¿Cuáles son todas esas lipoproteínas? Las principales tenemos que son las LDL, ¿vea? Que estas prácticamente menciona que llevan el 60 al 70% de lipoproteínas, las HDL el 20 al 30% y la VLDL del 10 al 15%. Estas lipoproteínas son ricas en triglicéridos, también constituyen el riesgo prácticamente cardiovascular y favorecen a la formación de trombos. En general, los niveles prácticamente de estas lipoproteínas que acabamos de mencionar, elevados como la LDL y triglicéridos, aumentan lo que es el riesgo de enfermedades arterioscleróticas o enfermedades coronarias en los pacientes. Luego tenemos acá lo que es los valores normales y alterados de los lípidos en sangre. Los triglicéridos deben estar por debajo de 150 miligramos sobre decilitro, valores mayores, aumento del riesgo cardiovascular. El colesterol total es aceptable por debajo de los 170 miligramos sobre decilitro. En LDL, conocido como colesterol malo, debe mantenerse bajo, ya que los niveles altos favorecen a la formación de lo que habíamos mencionado anteriormente de las placas en las arterias. Las HDL, que es el colesterol bueno, ayuda a eliminar el exceso de colesterol, por lo que los niveles adecuados son protectores y en conjunto el desequilibrio de estos valores constituye a la aterosclerosis en los pacientes. Tenemos lo que es las principales manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Aquí se muestra prácticamente todas aquellas complicaciones de las dislipidemias. La acumulación de grasa en las arterias puede provocar un ictus isquémico o ataque isquémico transitorio a nivel cerebral. A nivel cardíaco puede causar infarto del miocardio, angina de pecho, también puede producir enfermedad arterial periférica manifestada como una claudicación intermitente o en casos graves isquemia y gangrena. Estas complicaciones reflejan lo que puede ser un daño progresivo en los vasos sanguíneos de los pacientes. Luego tenemos lo que es la hiperlipidemia genética. Acá se presentan algunas dislipidemias de origen genético como la hipercolesterolemia familiar, que esta se caracteriza por niveles muy altos de LDL desde edades muy tempranas, la forma poligénica, que es más común y resulta de la combinación de varios genes y factores ambientales. Luego tenemos la hiperlipidemia familiar combinada, que afecta tanto colesterol como triglicéridos.
y la disbeta-lipoproteinemia familiar altera el metabolismo de las lipoproteínas, lo que hace es que va a favorecer la acumulación de colesterol y estas condiciones aumentan significativamente el riesgo cardiovascular si no se trata a tiempo en los pacientes. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo. Estos factores de riesgo se clasifican en, prácticamente en factores de estilo de vida modificable, factores de riesgo controlables y factores de riesgo inmodificables. Los primeros, que son los modificables del estilo de vida, como la dieta inadecuada, el sedentarismo, el estrés y el tabaquismo. Luego están los controlables, que incluyen enfermedades como diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, y finalmente los no modificables, como la edad, el sexo y los antecedentes familiares. Todos estos factores constituyen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares en los pacientes. Acá tenemos este cuadro que es muy importante y muy interesante. Ojo con este cuadro de los factores de riesgo que ya se los acabo de mencionar. Aquí están todos estos factores de riesgo cardiovasculares que van a destacar los principales, como la hipertensión, la diabetes, antecedentes familiares. También se incluyen factores relacionados con el estilo de vida, con el tabaquismo, la mala alimentación, la inactividad física. Además aparecen marcadores biológicos como colesterol elevado o inflamación, y en conjunto estos factores aumentan la probabilidad de eventos cardiovasculares en los pacientes que padecen de problemas coronarios. Luego tenemos lo que es prevención de los factores de riesgos. Acá en esta diapositiva resalta la importancia de la prevención. Identificar los factores de riesgo ha permitido prácticamente reducir la enfermedad, como la aterosclerosis, el ictus y las enfermedades cardíacas. Se ha demostrado también que modificar prácticamente estos factores disminuye el riesgo de en cualquier edad. Y es por eso la prevención primaria se basa en adoptar un estilo de vida saludable y controlar las condiciones médicas en el estado de salud de los pacientes. Acá en esta diapositiva estamos viendo un cuadro de la Asociación Americana del Corazón, prácticamente donde se enfoca en cambios en el estilo de vida. Una dieta saludable tipo DASH, reducción de sodio, control de peso y actividad física regular. También destacan que estos cambios ayudan a mejorar lípidos, presión arterial, siendo la base del tratamiento cardiovascular. Esto es bien importante saberlo. Seguimos también con esta clase con el tratamiento nutricional médico. Acá el tratamiento inicial es no farmacológico: dieta, ejercicio y pérdida de peso. Se recomienda iniciar con la consulta nutricional para personalizar el plan alimentario y dar seguimiento. Además, la actividad física es clave, especialmente en pacientes con LDL, que puede estar elevado, ya que ayuda a reducir el riesgo cardiovascular. Tenemos lo que es el patrón dietético recomendado. Muy importante esta diapositiva. Aquí se muestra la distribución recomendada de nutrientes que sugieren limitar grasas saturadas, eliminar grasas trans, priorizando grasas saludables. Los carbohidratos deben provenir prácticamente de las fuentes integrales, junto con un buen consumo de fibra. También se recomienda reducir el colesterol dietético y mantener un equilibrio calórico para controlar el peso. El patrón alimentario ayuda a mejorar el perfil lipídico y la salud cardiovascular. Ahora vemos acá en esta diapositiva la pirámide nutricional, que nos orienta sobre cómo debe ser una alimentación equilibrada. En la base encontramos alimentos que debemos consumir con mayor frecuencia, como frutas, verduras, cereales integrales y agua. A medida que subimos, aparecen alimentos de consumo moderado, como proteína, pescado, huevos, lácteos, y en la parte superior están los alimentos que deben consumirse ocasionalmente, como grasas y azúcares.
y también resalta la importancia de lo que es la actividad física. Ahora vamos a hablar de la hipertensión arterial. Aquí prácticamente el tema de la hipertensión arterial es prácticamente el aumento de la presión arterial con la que la sangre circula por las arterias. Es una condición muy común que muchas veces no presenta síntomas, pero puede tener consecuencias graves si no se controla, como enfermedades del corazón o accidentes cerebrovasculares. Eh, como generalidades, en esta diapositiva se define la hipertensión como un aumento persistente de la presión arterial. Se destaca que es un problema de salud pública frecuente, especialmente en países desarrollados. Además, la mayoría de los casos, entre el 90 al 95%, corresponden a hipertensión esencial, es decir, sin una causa específica identificable. Con la fisiopatología se explica cómo se produce la hipertensión arterial. Cuando el diámetro de los vasos sanguíneos disminuye, aumenta la resistencia y por lo tanto la presión arterial se eleva. El control de esta presión depende principalmente de dos sistemas: el sistema nervioso simpático, que actúa a corto plazo liberando noradrenalina, y el riñón, que regula a largo plazo mediante el control de volumen de líquido y la secreción de renina. Además, la hipertensión suele estar asociada a otros factores de riesgo que cuando se combinan de varios de estos factores pueden aparecer lo que se le conoce como síndrome metabólico. Acá les tengo un cuadro que es bien importante donde habla sobre los factores de riesgo y daño a órganos. En esta parte muestran los principales factores de riesgo de la hipertensión, como la edad, el sexo, el tabaquismo, la diabetes, la obesidad y el consumo de alcohol. Estos factores aumentan la probabilidad de desarrollar la enfermedad y empeorar su pronóstico. También se observan los órganos que pueden verse afectados, como el corazón, donde puede haber hipertrofia o infarto. ¿Okay? Los ojos con daños en la retina, los riñones con alteraciones en la función y el sistema nervioso va a presentar riesgos de accidentes cerebrovascular. Ok, aquí tenemos manifestaciones clínicas, que es muy importante, mucho ojo con esto. Aquí se presentan las manifestaciones clínicas de la hipertensión, especialmente el daño o los órganos diana. A nivel cardíaco puede haber insuficiencia cardíaca o crecimiento del ventrículo izquierdo, y en el sistema cerebrovascular puede ocurrir eventos como accidentes isquémicos a nivel renal, y se observan disminución de la función renal, y la retina puede aparecer hemorragias o edema, y es importante recordar que muchas veces la hipertensión no presenta síntomas, esto al inicio, por lo que su detección temprana es muy clave en estos pacientes. Ahora en esta tabla vemos las recomendaciones dietéticas que se muestran. Las principales recomendaciones para el manejo de la hipertensión: se destaca la reducción del consumo de sodio. Mucho ojo con esto del sodio, ya que esto ayuda a disminuir la presión arterial. También se recomienda seguir patrones de alimentación saludable, como ya lo habíamos mencionado en otra diapo anterior de la dieta DASH, que son ricas en frutas, verduras y cereales integrales, además del control de peso, que es muy fundamental en estos pacientes, ya que mantener un peso adecuado contribuye significativamente a la reducción de la presión arterial en estos pacientes. Seguimos con este cuadro, seguimos prácticamente con el estilo de vida y los nutrientes. Aquí se completan las recomendaciones, ¿vea? Con cambios en el estilo de vida. Se enfatiza en la importancia de realizar actividad física regularmente, al menos 30 minutos la mayoría de los días. También se sugiere moderar el consumo de alcohol. En cuanto a nutrientes, el potasio puede ayudar a reducir la presión arterial, mientras que minerales como el calcio, el magnesio, tienen efectos menos claros, pero pueden aportar beneficios. Y también tenemos los ácidos grasos,
como el omega 3, que también se asocian con efectos positivos en los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca. Acá la insuficiencia cardíaca es una posible complicación de la hipertensión que es no controlada. Ocurre cuando el corazón no puede bombear sangre de manera eficiente para cubrir todas las necesidades del cuerpo, y esto puede deberse al esfuerzo prolongado que realiza el corazón frente a una presión arterial elevada, lo que con el tiempo afecta el buen funcionamiento del corazón. Seguimos hablando de la insuficiencia cardíaca. Básicamente es una condición en la que el corazón no puede bombear suficiente sangre para cubrir las necesidades del cuerpo y puede presentarse de forma sistólica, cuando el corazón no se contrae bien, o diastólica, cuando no se relaja adecuadamente. Y es importante destacar que en los últimos 20 años su incidencia ha aumentado, lo que convierte un problema de salud muy relevante de esta patología. Tenemos lo que son la etiología y la clasificación. Aquí prácticamente estamos viendo las principales causas de la insuficiencia cardíaca, como la hipertensión, la diabetes, enfermedades coronarias, la obesidad o problemas pulmonares. Todas estas condiciones afectan la función del corazón. También se muestra su clasificación en 4 clases, que estas sería bueno que la sepan, porque es importante. Lo van a seguir viendo. Medicina interna también, esto siempre de insuficiencia cardíaca lo van a ver. Y aquí vemos esta clasificación, vea la clase 1, donde hay una limitación de la actividad física, hasta la clase 4, donde el paciente presenta síntomas incluso en reposo. ¿Vea? Estos pacientes pueden presentar octornea, pueden presentar disnea paroxística nocturna, que estos pacientes pueden estar acostados y se sienten que le falta aire, se sienten con disnea, se sienten que se ahogan. Todo esto está bastante relacionado a estos pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca, y es por eso que es bien importante valorar e identificar todos los signos y síntomas que todos estos pacientes con insuficiencia cardíaca pueden presentar. Luego tenemos acá prácticamente destacan también los factores de riesgo más importantes, como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardíacas coronarias y también la hipertrofia ventricular izquierda. Además, se observan aquellos cambios en el músculo esquelético que puede estar asociado a la insuficiencia cardíaca, como lo que es la pérdida de masa muscular, la disminución del flujo sanguíneo y las alteraciones metabólicas que pueden presentarse. Todo esto contribuye a la fatiga y menor capacidad funcional en los pacientes que padecen de esta patología cardíaca. Tenemos el tratamiento nutricional médico. Acá en esta diapositiva estamos observando el abordaje y el manejo nutricional en los pacientes que presentan una insuficiencia cardíaca. Primero, es bien fundamental realizar una valoración completa para establecer un diagnóstico nutricional y definir intervenciones como la educación, también el asesoramiento, y es importante mencionar que más de la mitad de estos pacientes presentan algún grado de malnutrición, lo que influye en su evolución. En cuanto a las recomendaciones, se destaca la restricción de sal para evitar la retención de líquido, que esto es muy importante, chicos, que lo sepan, muy importante. La retención de líquidos, la limitación del alcohol, la cafeína, el control adecuado a la ingesta de energía y de la grasa. Todo esto va a buscar una mejora calidad de vida en el estado clínico de los pacientes. La bibliografía, el capítulo 32, tratamiento nutricional médico en enfermedades cardiovasculares, de la página 670 a la 701. Nada más agradecerles y que tengan un buen día.